Es un honor para mí estar aquí con ustedes y con un gran compañero, amigo, maestro, eh, que me ha enseñado muchas cosas, que es Paulo. Paulo, bienvenido. Gracias Hola por Luis. darme la oportunidad de estar contigo en esta charla que, pues, para mí resulta muy interesante porque el mundo en el que me he metido para mí es de cierta forma en algunos aspectos desconocido, y las terapias que complementan a lo que yo hago siempre me han interesado mucho. Para los que no lo conozcan, Paulo es una persona con mucha experiencia en, en el ramo de muchas áreas. Él es eh, pues de entrada maestro de educación física, es fisioterapeuta, es osteópata, después se convirtió en rolfista, es instructor de experiencia somática, que fue donde yo lo conocí y donde pudimos compartir grandes experiencias en este nuevo mundo para mí de mirar al sistema nervioso autónomo. Y bueno, aquí estamos para hacer una plática que pinta muy bonita porque vamos a hablar de fascias y de Rolfing. Paulo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola Luis. Es mucho gusto que estoy aquí contigo para hablarnos de fascia, de rolfing y de comportamiento. Muchísimas gracias. Y bueno, pues mi objetivo es que tú tomes más el micrófono, no es a lo que estoy acostumbrado. No acostumbro yo facilitar estos espacios, pero sin duda estoy muy entusiasmado y quisiera que empezaras por lo que tú me quieras platicar. Ya di una pequeña introducción de ti, no sé si quieras ampliar alguna cosa para irnos de lleno al tema, ¿no? Como de entrada a mí me llama la atención y me hace pensar en cómo llegaste tú a este mundo. Podría ser una buena cosa para empezar. Platícame de esto, de esta técnica que se llama Rolfing. ¿Cómo llegaste ahí y cómo lo ha tomado tu vida para ti, para la gente que tratas, etcétera? A ver si me puedes platicar un poquito. Muy bien. Bueno, rolfing es un método que une cuerpo, biología y psicología. Y yo llegué aquí porque con 36 años, tuvo dos hernias en la columna lumbar. El médico me dijo, mira, tiene que hacer la cirugía, tú puedes hacer lo que quieres hacer, no vas a escapar de la cirugía. Ok. Y yo le dije, oh, mira, voy a intentar todo lo que puedo. E hice un montón de cosas y realmente el dolor no se iba. La, mi, mi, mi pierna izquierda temblaba todo el tiempo. Y hasta que un día estaba en San Paulo y me decían, mira, ¿por qué tú no haces rolfing? ¿Qué es rolfing? Si no es Ajá. cirugía, puedo probar. Ok, fui Ok. en la tercera sesión, mi dolor de espalda empezó a bajar. Ajá. Hasta que al completar en la octava sesión ya no tenía dolor, Ok. lo que me llevó a hacer la formación 5 años después, porque solo con tratamiento escapé de la cirugía. El médico me espera hasta hoy para hacer la cirugía. Entonces, conmigo funcionó muy bien. En realidad también con mis clientes normalmente no es infalible porque depende de varios factores, pero es un método muy eficiente y y muy abarcador. Ok. Fíjate que este caso que tú tienes es muy parecido a muchos que yo veo en consulta, que es
doctor, tengo dolor de espalda, tengo ciática y no me quiero operar. Y en ese lugar entran osteópatas, quiroprácticos, fisioterapeutas, entrenadores deportivos, en fin, ortopedistas, rehabilitadores, eh, cada uno con su propuesta. Yo te diría, o te preguntaría más bien, ¿qué diferencia tú ves de esta técnica con respecto a otras técnicas, digamos, de manipulación, ¿no? Como un masaje, como un abordaje quiropráctico o por osteopatía. Eh, en fin, explícame un poquito más qué es el rolfing, cómo funciona y cuál es la diferencia con otros métodos. Eso es lo que quisiera saber. ¿Ok? La diferencia para mí la más importante es que normalmente Rolfing no intenta tratar síntomas, Ajá, ok, no intenta, si tú vas a pasar por un proceso completo de, de Rolfing que son 10 a 15 sesiones, ajá, no va a tratar al síntoma. El síntoma muy probablemente va a desaparecer porque va a, va a intentar dar al cuerpo equilibrio de ponerse y de moverse. ok, Entonces, cuando equilibramos el sistema y permitimos que todas las partes del cuerpo se conecten con equilibrio, muy probablemente la causa que produce el dolor se va. ok. Sí, Entonces no va hacia el síntoma, normalmente, va hacia un equilibrio general. Es lo que estoy exacto, entendiendo. Wow. normalmente tratamos síntomas también. Cuando la persona no tiene tiempo, no tiene condiciones de llegar hasta el consultorio o nos encontramos en situación que tenemos poco tiempo, podemos sí tratar síntomas, pero Ajá, procuramos muchas veces, procuramos por lo menos hacer 3 sesiones para buscar un equilibrio ok, menos, menos, eh, menos con sintonía, pero el mínimo equilibrio posible para que el cuerpo pueda autorregular el dolor irse. ok. Entonces es un tipo de terapia básicamente manual que busca realinear y equilibrar al cuerpo a través de la manipulación del tejido conectivo. Estoy bien, ¿no? Se le llama también Exacto, integración estructural. O sea, se enfoca en exacto, liberar tensiones, restricciones del tejido conectivo, va hacia la postura, va hacia la flexibilidad, va hacia el movimiento. ¿Estoy bien? exacto. El tejido conectivo, la palabra conectivo nos dice todo, Es porque un... este tejido que llamamos, que en fisiología decimos fascia, Ajá, ¿no? Conecta todas las partes del cuerpo. El cuerpo humano es hecho de partes que nos permite movimiento. El, el tejido que hace esta conexión es la fascia. exacto. Eh, A mí me ha llamado muchísimo la atención esto, que yo le digo el sistema olvidado, ¿no? O inadvertido. Yo no aprendí de esto en la escuela de medicina. Yo aprendí que la fascia era la piel del músculo, ¿no? Era el tejido que cubre al músculo. Y bueno, pues resulta que la fascia, para los que no tengan mucha identificación con el término, es todo el tejido que está alrededor de nuestras células, que implica una red de colágena estructural, glucosaminoglucanos, proteoglicanos, es un ambiente acuoso, es como una esponja que tiene una estructura muy bien definida que permite la comunicación intercelular, que permite la comunicación cuántica, que hidrata el cuerpo, que aloja los propioceptores, que son los receptores que nos dicen o nos dictan nuestra posición, nos da estructura.
es una armadura que nos permite deformarnos, resistirnos, estirarnos, nos da elasticidad a través de un mecanismo que se llama la tensegridad, habilita nuestro movimiento, eh, en fin, es una estructura maravillosa. Y lo que yo he Exacto, entendido es que esta es una de las técnicas que más abordan este tejido que tiene una incidencia al hacerlo en prácticamente todos nuestros órganos. ¿Estoy bien? exacto, exacto. Entonces, yo también, cuando estudié en la facultad de fisioterapia o al mismo de educación física, la fascia no se hablaba de ella. Exacto. El Rolfing toma la fascia como lugar de trabajo. Es muy interesante porque depende de tres factores: fascia, gravedad y conciencia. Ok. La fascia que hace la conexión. Cuando la fascia tiene un lugar que tiene adherencia, que tiene restricciones, que no permite que los tejidos deslicen un sobre el otro, va a Ajá. tener menos movimiento y va a crear padrones en este cuerpo. Padrones que muchas veces va a tener desequilibrio porque muchas veces tenemos la cintura pélvica con Ajá. mucho movimiento y la cintura escapular con poco movimiento. Eso son, Ex- básicamente son restricciones de movimiento. Y ok. las restricciones de movimiento son poca capacidad de deslizamiento entre los tejidos. Ok, eso es bien importante y probablemente me gustaría ahondar en esto un poquito para los ¿Ok? que nos están mirando y es, la fascia es una estructura que debe deslizar, debe de estar hidratada y debe de permitir la libre movilidad de todos los tejidos. Y lo que sucede es que muchas veces esta fascia se deshidrata, se rigidiza, migra, es lo que he entendido, ¿no? Y reacciona mucho ante la gravedad. Se hace como una cosa rígida, como una telaraña que termina por no deslizarse, produce rigidez, produce fibrosis, y eso no solo tiene implicaciones mecánicas, sino físicas derivadas de la falta de comunicación intercelular y de la falta bioquímica y de la falta de comunicación cuántica, y por ende tiene efectos no solo en el músculo esquelético, sino en todos los órganos del cuerpo. Exacto, exacto. Y el cuerpo es un ser que tiene una inteligencia propia. Donde no tiene movimiento, él gruda. Mira, aquí no necesitamos movimiento. Entonces vamos a aumentar la resistencia para que no haga movimiento. Y Ujú. pasa a tener restricciones y consecuentemente producir padrones de movimiento. Entonces Rolfing llega y rompe este padrón, permitiendo movimiento y consecuentemente equilibrio entre los diferentes, las diferentes cadenas musculares que va a producir movimientos en equilibrio, dando a la persona una posibilidad de salir de aquel padrón e ir para otro. Ella puede escoger. Yo como forma de testimonio de cómo un padrón yo puedo escoger, porque cuando yo tenía un padrón de estar colapsado arriba, estar así, con los hombros cerrados, una respiración corta, y así era. Muy probablemente por eso yo creé hernia en la lumbar. Ok, Y claro. cuando el Rolf me abrió la caja torácica y me puso una posición más vertical,
Le dije, mira, yo no puedo estar aquí. Él me preguntó, ¿por qué? Mira, aquí tengo una sensación de que soy muy agresivo y muy exhibido, muy, ¿cómo voy a Ok, decir? Muy lleno de mí. Y la exacto. persona, O sea, la Rolf me dijo, mira, Pablo, ok, sí, puede ser así, pero si tú pones una sonrisa en la cara, tú puedes pasar otra, otra impresión. ujú. Eso Y yo lo hablo ahí, mucho con mis pacientes, ¿sabes? Eso ajá, yo... Perdón, te interrumpí. ¿Y ahí? no, no, puede decir, puede Es que yo lo hablo, complementar. yo hablo mucho con mis pacientes esto y les digo, la postura no solo es un tema biomecánico, no solo es un tema estructural, es una mirada a la vida. No es lo mismo alguien que está colapsado, que está deprimido, reprimido, oprimido, dominado, que se siente minimizado, va a tener una postura colapsada, a diferencia de un fighter, ¿no? De una persona que está totalmente metida en la lucha, tiesa, tensa, rígida, con la espalda muy recta. Los dos van a producir dolor de espalda y muchas veces el abordaje puede ir hacia lo físico, pero lo habitual es que se metan a un masaje para tratar de liberar las contracturas y tratar de estimular a los grupos musculares que están débiles. Pero va más allá, o sea, es más tocar al sistema nervioso autónomo, es más tocar a la emocionalidad, a la sensibilidad, a el cómo estás mirando a la vida. Por eso es que a mí me ha interesado mucho este modelo como un abordaje físico, digamos, psicoemocional, ¿no? Exacto. Mira, una postura más erecta, más abierta, te posibilita, por ejemplo, cambiar tu orientación. Si tú Ujú, estás colapsado, tú tienes un campo que tú puedes mirar. Si tú abres tu cuerpo, tú tienes un campo mucho más largo. Y ujú, con eso, las personas pasan a ver diferente. ujú. Y además muchos dolores musculoesqueléticos o dolores gastrointestinales, en fin, tienen que ver no solo con lo físico, sino cómo estás mirando a la vida. A la gente que le duele la vida, le duele el cuerpo. Y el Exacto, Rolfing aborda eso. No es nada más hacia lo físico, sino crea un balance general que puede ir más allá, puede ir a relajarte, puede ir a sanar memorias corporales traumáticas. ¿Es exacto, correcto? exacto. Muchas veces, por ejemplo, en algún momento de tu vida tuviste un trauma, es que para aquel lado del cuerpo que tuviste trauma, no te mueves de una forma normal, de una forma fluida. Tienes restricción a ir a aquel lado del cuerpo. Entonces, te mueves todo para un lado. Y cuando tú pasas a abrir este lado que está, que no se mueve de acuerdo, cambia toda la vida porque tú pasas a moverte también para el lado que no tenías condiciones. Condiciones que tú no sabías por qué. Por Ok. ejemplo, la semana pasada estaba trabajando con la señora y tocando en su brazo, solo el brazo empezó a decir, mira, yo era una niña, yo, Mm, yo era solo una niña. Empezó a llorar porque tuvo, llegó una memoria de su infancia. Y yo como con experiencia somática empecé a trabajar también con esta memoria. Le pregunté si quería trabajar esta memoria. Me dijo que sí, entonces trabajamos. Podemos tener un, un desenrolar más completo de esta memoria. Entonces es eso, tocando la fascia es una esponja de trauma, ajá, absorbe el trauma. sí. Tenía un profesor de Rolfing
que decía, mira, el músculo es menos inteligente que la fascia. Ujú. La fascia determina la cantidad de fuerza que el músculo, de movimiento que el músculo va a ejecutar. Exacto. Pero además tiene una Entonces, inteligencia muy especial, porque recibe, es la primera receptora de las experiencias traumáticas y guarda esa memoria, ¿no? exacto, Y esa memoria la exacto, transmite al resto del cuerpo. exacto. Por eso, por retener esta memoria, que los movimientos del lado que fue traumado no responden, porque no está Ujú. completo. Alguna cosa tiene que completar para volver a tener movimiento. Perfecto. Entonces, en resumen, y para los que nos escuchan, el rolfing es una técnica manual que no es un masaje convencional, no es una No, manipulación como la podría dar un masajista, es algo que va más profundo, va hacia fascias, hacia sistema nervioso autónomo, hacia liberar tensiones reprimidas en el cuerpo que pueden tener muchos años, incluso memorias que vienen desde la infancia. ¿No? Y que a través del trabajo, de la manipulación, de toques especiales, de presiones profundas o superficiales, podemos ir liberando esas tensiones que pueden ir a tocar estas emociones que se quedaron arrestadas en el cuerpo por tanto tiempo y eventualmente descargarse y liberarse. exacto, exacto. Mira, Rolfing es eso y tiene un componente muy importante que fue una forma de, de desarrollo del método. La doctora Aida Rolf era una estudiante muy profunda de física cuántica. Ok. Y de eso resultó que el cuerpo humano es una puente que se tornó edificio. Tiene un Ujú, proyecto de una puente. Nosotros, cuando en los primordios tenemos nuestra capacidad era de andarmos, de movernos de cuatro apoyos. Y con, con la evolución estamos en dos apoyos solos. Y con ujú, dos apoyos la fuerza de gravedad es muy, ella decía, la fuerza de gravedad nunca es neutra. O ayuda o atrapa. ujú. Entonces, ella decía, tenemos que organizar este cuerpo para que la fuerza de gravedad ayude a estar en la vertical, ayude a moverse con armonía. Ujú. Entonces, todo el trabajo está alrededor de un eje. Ok. Platícame un poquito más de esto. ¿Cómo es? Llego yo porque tengo un problema físico, emocional, o algún trauma reprimido, no gestionado. ¿Qué haces tú cuando llega un paciente? ¿Cuántas sesiones le das? ¿Qué haces en la primera, en la segunda, en la quinta, en la décima? ¿Cómo es el método? ¿Cómo lo aplicas? Platícame un poquito de eso, ¿sí? O que sí, la persona llega, se hace una mirada, una lectura corporal y observamos dónde mueve y dónde no mueve, si el cuerpo va abajo, va en dirección a la tierra o se va muy arriba. Ah, ok. Esas son las lecturas. Normalmente, cómo hace grounding y cómo hace espacio, cómo su energía baja y cómo su energía sube. Ok. Por ejemplo, yo era una persona que mi energía iba en dirección al centro de la Tierra y no iba hacia el espacio. Entonces Rolfing buscó todo el tiempo darme una dirección hacia arriba en mi estructura para exactamente yo tener
subir, porque yo era colapsado, Colapsada. Exacto. colapsado. Ajá. Entonces, organizar el cuerpo en un eje de tal forma que la, el cuerpo sube y al mismo tiempo va hacia, en contacto con la tierra para tener grounding. Ok. Necesitamos estar en contacto y al mismo tiempo hacer, buscar espacio para ¿Y este, buscar. este análisis es visual o ya lo haces a través de la percepción manual, del toque, del tacto? Se lo ve, la lectura se la hace visual, Es visual, ok. Ajá. visual, y de ahí tú vas en el cuerpo de la persona donde tú imaginas que podemos alcanzar aquello que tú observas en el movimiento, en la posición parada de la persona. Ok. Y ya que En tienes, que realidad, sabes, ajá, porque, por ejemplo, cada sesión tiene un territorio, porque pasamos por todo el cuerpo. ok, ajá. Cada sesión tiene un territorio y cada territorio tiene sus especificaciones para alcanzar aquello que ves en el padrón de la persona. De acuerdo. O sea, tienes un patrón y vas tocando cada sesión un territorio diferente. Tú vas observando dónde están, con el toque vas observando dónde están las restricciones para liberarlas y la persona volver o pasar a tener una posibilidad de movimiento diferente, una posibilidad de postura diferente. Siempre en conexión de cómo la gravedad actúa sobre este cuerpo. Ok. Yo Y la conocí el tercera modelo de... cosa muy importante, por ejemplo, es la conciencia corporal. Ajá, ok. No adianta porque, mira, no adianta yo liberar restricciones si la persona vuelve al lugar donde estaba. Ujú, ok. O sea, parte de Eso, llevarlo a ese eso lugar, a reforzar esto. exactamente. Y Ajá, eso no cambia de una hora para otra. ujú, Después de 20 años de rolfing, un día yo estaba parado. Mi preocupación mayor siempre fue de mantener el tórax abierto para abrir y tener más encima. Pero un día me percibí parado apoyando no al centro del pie, ujú, apoyando en los dedos del pie. Todo el peso mío recaía, eh, iba en los dedos. ok. Y empecé, mira, aquí mucha tensión arriba, aquí menos tensión. Es, En- es experimentar para ver dónde también pasa por ahí, tener más conciencia, experimentar y observar en qué lugar tú vas a tener menos esfuerzo y menos cantidad de trabajo para mantenerse activo, para ok. mantenerte en postura. Entonces, Rolfing te enseña no solo, o sea, no solo hay una cierta manipulación para reequilibrar esto, sino te da esa conciencia, te conecta con el cuerpo para tú poder saber si estás, digamos, mecánicamente habilitado en el sitio donde tú gastas menos energía. Y si estás en el Exacto. sitio donde tienes menos energía, puedes usar esa energía para otras cosas, o sea, te revitaliza además, es lo que estoy entendiendo. Exacto. Es una, una en portugués decimos un ganho, una victoria sobre, sobre, sobre,
sobre tu propio cuerpo, Ajá. O sobre sea, tu propia percepción. te encuerpas, como en somática, Exacto, ¿no? Regresas a tu exacto, cuerpo y te vuelves totalmente consciente y sabes qué está pasando y sabes qué zonas están tensas, o sea, es un tema de rastreo somático, de alguna forma, en el que te permite mirarte más profundamente y conocerte mejor, exactamente. ¿sí? Y cuántas sesiones le das a una persona? O sea, ¿cuántas sesiones necesitas para que una persona pueda tener un cambio visible? ¿Y para quién es este modelo? O sea, ¿se puede usar en niños? ¿Se puede usar en adultos mayores? Ok. Cómo lo manejas? Normalmente el proceso completo es de 10, 10 a 15 sesiones. Ajá, son bloques. ¿Cada Normalmente. cuánto? ¿Con cuánto espacio entre ellas? Eso es es muy interesante porque fue una de las formas, una de los mods que me hice yo hacer el mayor esfuerzo posible para hacer la formación. Una sesión a la semana. Una por semana, ok. Una a la semana es el ideal, Para que pero todo puede ser, se remueva y se puede ser, acomode. puede ser una sesión al mes, Ah, porque ok. cuando se liberan las restricciones, pasa al líquido, el fluido intersticial, Ajá. ponerse entre las camadas y permitir que nunca vas a tener adherencia otra vez en este lugar. Entonces, no vas a perder prácticamente nada, probablemente vas a perder un poco la conciencia, porque cuando tiene mucho espacio, perdemos un poco lo que aprendimos. Por eso Ujú. que el ideal es una sesión a la semana. Puede, muchas veces cuando una persona llega con mucho dolor, hago hasta 3 sesiones a la semana, pero tiene que Ok. tener una condición muy especial. Si no, lo ideal, una sesión a la semana. Ajá. Para Y, quién, se, quién las personas que tienen dolores, cualquier persona en cualquier edad. Ya trabajé con niños de meses. ajá. Ok, se pueden en bebés también. Hay mucho trauma perinatal, mucho trauma prenatal, mucho trauma del Exacto, desarrollo. exacto. A veces uno piensa que estas técnicas son para adultos tiesos, ¿no? Que se No, levantan en la mañana y dicen, "Ay, ya no me puedo mover." Y sí, claro que les hace mucho beneficio, ¿no? Pero tú puedes trabajar con un niño, por ejemplo, que tuvo un trauma perinatal, ¿no? Un parto difícil, una trauma obstétrico, en fin, mira, hasta niños, muchas adolescentes, veces etcétera. la persona nace y cuando nace, muchas veces el hospital aquí atrás, donde pasa el nervio vago, Ajá, está bloqueando los estímulos del nervio vago que hace que llega a los intestinos, estómago, etcétera. ajá. La persona llora, el niño llora la noche toda. Es muy interesante. Y ahí, en una sesión, tú liberas el nervio vago, ya está. Sí. Muchos niños pasaron por mí con una sesión ahí, una sesión solo. O sea, realmente cualquiera puede tener una sesión de rolfing, desde Sí, niños muy chiquitos, bebés, hasta personas mayores, como ¿no? personas de 90, ya tuvo en mis 27 años de Rolfer, pasaron unos 15, 20 acima de los 90. Ujú. Ok. Y tú, qué, a ver, la otra cosa que te entendí es, cuando tú tienes un bloque de 10 sesiones, 15 sesiones, y tú lo haces adecuadamente, la persona se transforma, cambia su cuerpo, sana muchas enfermedades, porque esto va a muchos niveles, ¿no?
Y esto tiene muchas posibilidades de no regresar o necesitas dar refuerzos, no sé, cada determinado tiempo, como dar seguimiento para volver a intervenir. Supongo que depende de la magnitud del problema, ¿no? Eso tú aprendes a intuir qué tantas sesiones, qué tantas intervenciones y con qué tanta frecuencia necesita una persona de este abordaje, ¿verdad? Sí, normalmente las personas, la mayoría hace de 10 a 15 sesiones. Le digo cuando Ah, termine el proceso, le digo, mira, si un día tú percibes que tu cuerpo está acostumbrado donde está y no te gusta donde está, vuelve. No necesitas otra vez hacer 10 sesiones. Tú puedes hacer de 3 a 5. Ya está. Entonces, podemos reforzar aquello que ya tuvo de gana, de beneficio con el trabajo. ok. Y no hay ninguna contraindicación. Se puede hacer en un reumático, en alguien que tiene un tema gastrointestinal, en alguien que tiene un tema cardíaco. No hay contraindicaciones, ¿verdad? Existe contraindicaciones porque cuando trabajamos activamos la circulación. Por Ok. ejemplo, personas con cáncer no van a trabajar cerca de la región que tiene Ajá. cáncer para Le- no aumentar, Lejos. aumentar el flujo del sangre, de la sangre. Ok. Ok. Entonces, en esos Esto casos sí trabajas tiene lejos. por ejemplo, si la persona tiene algún problema, por ejemplo, como, como es la del azúcar, Ah, diabetes. diabetes, Ajá. la diabetes, Sí. observar los señales que el paciente presenta. Entonces, tengo diabetes, entonces cuando estoy trabajando, mirar su cara y observar, siempre se cambia el color, etcétera, y ahí vas trabajando. Presión alta, observar. Ajá. Siempre tenemos que observar o qué pasa con la persona, pero puedes trabajar. Claro. O sea, finalmente, la realidad es que los procesos a los que les llamamos enfermedad Otra cosa vienen de... muy importante, Ajá. perdona, porque después me olvido, otra cosa Ok. muy importante, por ejemplo, una persona que toma uh, remedios como el antiinflamatorio más fuerte que tenemos es, ¿Esteroides? ¿Te refieres sí, a esteroides, a cortisona. cortisona? Por la Ajá. Sí. cortisona, Ok. tú, es bueno no trabajar. ¿Por qué? Porque la fascia no responde, Ah, mira, qué interesante, eso no lo sabía. no lo responde, no responde. Ok. Tú Lo- la tocas y ella te sí, revuelve. los La, esteroides esconden muchos síntomas, pero no resuelven a veces muchas cosas, ¿no? Esto, exacto. tendríamos que ampliar esto, pero un poco a lo que iba es, todos los procesos a los que les llamamos enfermedad vienen del cuerpo adaptándose en modo supervivencia ante cosas que estamos viviendo, la gran mayoría Y de los entonces, temas. cuando la persona toma mucha cortisona, es un toque de experiencia somática, es un toque suave, solo para calmar, solo para Sí, bajar la activación. exacto. O sea, el chiste de esto es bajar la activación autonómica. Exacto, Es lo que están haciendo muchas técnicas corporales. El esteroide te regresa al conflicto, te regresa exacto. al problema, ¿no? Parece que estás mejor, pero no estás mejor. La vía de salida de las enfermedades es relajar el sistema nervioso autónomo. Con cualquier enfermedad que tengamos, una gastritis, una diabetes, y está cada vez más demostrado que cuando yo regulo el sistema nervioso autónomo,
los procesos de salud y enfermedad se equilibran y la enfermedad, como la llamamos, llega al equilibrio. Y estas técnicas corporales vienen a desplazar a las técnicas de psicoterapia convencional basada en pensamientos, en análisis, en racionalidad. Son técnicas del cuerpo que tocan a las memorias y relajan al sistema. Y eso hace que yo pueda sanar muchas enfermedades a través de esto. Exactamente. Tengo un testimonio de un cliente médico Ujú, sobre, estaba conmigo en el medio del trabajo por la quinta sesión y me dijo, Paulo, ¿Rolfing tiene influencia sobre el comportamiento? Le ujú, pregunté, ¿por qué? Porque como trabajo normalmente, yo no hablo mucho de lo que Rolfing puede producir. Pref- ujú, Prefiero que la persona lo perciba por, por sí mismo. Eh, ¿Por qué? Yo, porque soy jefe de una unidad en el hospital y me preguntaron si yo estaba, qué estaba pasando conmigo. ¿Y ujú. cómo así que estaba pasando? Porque yo era muy exigente, reclamaba todo el día, ponía a todo el mundo a andar. Y pasé a tener un comportamiento totalmente más tranquilo, menos Ajá, incisivo, directivo, ¿no? Agresivo. exacto. Entonces, mira, es eso. Algo en tu sistema está menos necesitado de tensión. Vago ventral. Vago ventral. Sales del simpático del vago dorsal y entras en conexión, en reparación, en crecimiento, en conexión social, que Exacto, exacto. es finalmente el éxtasis, es el punto donde confluimos con la naturaleza, con los animales, ¿no? Entramos en este lugar donde no hay problema, no hay peligro, no hay depredador. Y un testimonio que yo puedo dar también, exactamente en ese sentido, es que, por ejemplo, yo escapé de una cirugía hernias lumbares y mi vida cambió completamente porque los miedos que tenía, por ejemplo, necesitaba hacer una cosa, ¿será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? Y, y después de Rolfing, esas preguntas no pasan. Miro, quiero eso, y lo hago. Ujú. Vamos a ver, puede no acontecer que no va a pasar como me gustaría, pero vamos a intentar y ya está. O sea, Es así, es estás así como, abordando muchos planos, ¿no? Estás abordando muchos exacto, planos. El es plano así que está físico, pasando Rolfing México. sí. Con este pensamiento vamos a intentar. En Ajá. México tiene 120 o 130 millones de personas. Él no tiene Rolfer en México. ¿Cómo? ¿Cómo Sí, puede? Un método, una técnica, un trabajo maravilloso que puede ayudar a muchas personas. sí, es increíble, pero tal como lo dice Pablo, no hay rolfers en México y es una técnica utilizada en todo el mundo, ¿no? Y, Exacto. y bueno, pues es tan poderosa que yo la verdad es que estoy muy agradecido y muy honrado de que me permitan ayudar a divulgar esto, porque pues, finalmente todo esto es porque vamos a tener una certificación de Rolfing en México y eso es un gran brinco para nosotros. Y Paulo está ahí, la liderea, obviamente hay un equipo importante detrás,
Y bueno, pues yo quisiera, si me puedes platicar un poco de qué es lo que se está buscando, cuál es el objetivo, cuánta gente esperan, dónde va a ser, cómo va a ser, en fin, platícame de la certificación, Pablo, por favor. Mira, la persona responsable en México es Rina, que no sé su apellido, pero es Rina. Rina, tú estás ahí, puedes decir tu nombre completo, por favor. Claro que sí, Paulo. Eh, bueno, pues estamos muy contentos, muy agradecidos de poder tener la certificación de Rolfing en México. Como bien lo han dicho, es una certificación muy completa, es un proceso tanto teórico como práctico, porque durante toda la certificación, toda la parte teórica que se aprende se practica, se va a dar en la Ciudad de México y la certificación abarca desde el 2025, que comenzamos el 7 de noviembre, hasta el 2027. Tenemos ya un calendario previsto y creo que también es importante destacar el gran equipo de maestros que viene a México, que forman parte de la Asociación de Rolfing de Brasil, maestros con muchísima experiencia, con una visión pues de la vida y del ser humano maravillosa y que vienen a compartir con nosotros Rolfing, y de hecho Paulo pues va a ser uno de los asistentes porque vamos a tener asistentes acompañándonos en el proceso y bueno, pues nos sentimos pues muy agradecidos de que esta oportunidad se esté dando para que pueda comenzar aquí el Rolfing a hacer trabajo en México. Y gracias Luis, súper agradecidos de que pues nos des este espacio para difundir esta oportunidad que ya viene a partir del 7 de noviembre, que empezamos con la primera unidad de la certificación de Rolfing aquí en la Ciudad de México. Rina, dime una cosa, ¿esto es para cualquier persona? No tienes que ser fisioterapeuta, osteópata, puede ser para cualquiera. Para cualquier persona, Luis. Y, a ver, Paulo, adelante. Mira, Rolfing es una formación completa que empezamos con cadenas básicas y puede ser de... En Brasil tienen médicos, fisioterapeutas, uh, economistas que cambiaron de profesión. Yo conozco médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos. Rolfing llegó en el Brasil por un psicólogo llamado Pedro Prado, que es maestro de experiencia somática en Rolfing. Entonces, cualquier formación puede ingresar en la formación, y también personas que, mira, yo como fisioterapeuta no estaba satisfecho con, con la fisioterapia tradicional. Yo no quería, ya estaba, tenía desistido de ser fisioterapeuta, pero la etnia de conocer Rolfing, después que me traté de Rolfing, hice la formación. Como la formación de Rolfing era muy larga y tiene un costo más largo, Ujú. intenté hacer osteopatía, pero la osteopatía también no me, no me fue suficiente. Entonces, mira, voy a hacer Rolfing y ya está. Muy Entonces, bien, me torné Rolfer por no estar satisfecho donde estaba. Entonces, la perfecto. persona que no está satisfecha en aquello que está haciendo puede hacer la formación. ¿Qué habilidad tiene que tener? Tiene que tener manos. Ujú. Las manos es la herramienta. Perfecto. Y muchas ganas de conectar, o sea, yo lo viví con experiencia somática contigo, ¿no? No es nada más una técnica para ayudar al otro, sino una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Exacto. Como muchos modelos, como las 5 leyes biológicas, son cosas que pueden ayudarte a ti mismo a estar mejor. Es para un buscador, yo lo diría así, ¿no? Un buscador de su verdad, alguien que quiere internarse a su propio ser,
y empezar a mirar qué está pasando en su vida, en su intuición, en su personalidad, en sus emociones, en sus rigideces, ¿no? Estamos tremendamente condicionados, traumatizados y nuestros cuerpos nos están gritando. Entonces la puerta de entrada para mí es, quiero ver qué está pasando conmigo. Y de pasada, encuentro un método que me ayude a ayudar a otras personas, un método muy efectivo y muy valioso para ir y empezar a ayudar a la gente a que empiece a conectar con su cuerpo, ¿no? Perfecto. Entonces, la formación es de forma modular, diferente de Estados Unidos, que Estados Unidos é intensiva. Tú te vas lá, te quedas allá 6 semanas Ok. y vuelves para hacer una unidad y después vuelves para hacer otra unidad. Entonces, formación modular, los prerequisitos de 15 sesiones de Rolfing, 10 estructurales y 5 sesiones de movement. La unidad Ok. 1 son 200 horas que constituyen de las cadenas básicas de anatomía, kinesiología y fisiología. Y Ujú. aprendemos cómo hacer la liberación de las restricciones de la fascia. Son aulas prácticas y teóricas de cómo liberar, de cómo hacer el trabajo. Ok. Después de un tiempo, la unidad 1, la unidad 2 son 366 horas que consiste en empezar a colocar, aquí aprendimos en la unidad 1, la práctica de cómo colocarlas en cada sesión dentro de cada territorio del cuerpo. Cada sesión en un espacio determinado del cuerpo y colocar toda la teoría dentro de la unidad 1. Empezamos a trabajar con un colega de formación. En la unidad 3 es la unidad clínica. ¿Por qué la unidad clínica? La unidad clínica porque el alumno repasa toda la teoría, todos los principios de que constituye el método. Y la parte práctica es con un cliente o un paciente de la comunidad que no es alumno, que nos conoce Rolfing. Entonces va a empezar a clinicar con la persona, con su proceso, con su dificultad, todo lo que constituye una sesión, un proceso de Rolfing. Así es. La unidad 1 es 200 horas, la unidad 2 336 horas, la unidad 3 392 horas. Son 952 horas de estudio. Ok. Es una gran certificación, no es cualquier cosa. No es Tiene- un workshop sí. de fin de semana. Exacto. Entonces, esta es una gran oportunidad y además de manera estadiada, ¿no? Y de manera intercalada para que no sea tan pesado. Mucha gente en México no se puede tomar 6 semanas para hacer una certificación, ¿no? Entonces, es una gran ventaja. Y No sé si algo más quieren comentar. me gustaría de complementar que de 27 a 10, de 27 de agosto hasta 10 de septiembre voy a estar en Ciudad de México para oportunizar a las personas que quieren conocer Rolfing en la práctica, por lo menos por 3 sesiones. Ok, muy bien, ¿Ok? El increíble. trabajo se divide exactamente eso, 1 a 3. Y la tercera sesión existe un cierre, una entrega
una integración, que si la persona se para ahí, no pierde, no se queda muy desequilibrado físicamente. Ujú. Entonces, es una posibilidad de trabajarnos en 2 semanas, hacer 3 sesiones. Entonces, este tiempo voy a estar ahí. Quien quiera apuntarse, puede apuntarse conmigo o con Rina para poder experimentar, ver cómo es el Rolfing. Bueno, entonces platícanos cómo los contactamos, cómo nos Sí, comunicamos. los invitamos, Luis, a que nos visiten en nuestra página de Instagram de Rolfing México. Ahí están todos los datos, están los datos de Paulo para agendar sesiones. Me gustaría también decir que esta certificación en México tiene la gran peculiaridad de que es la certificación de Rolfing estructural y también Rolfing Movement, que no es algo que se dé de manera, digamos, general. Entonces, esto creo que también es una gran oportunidad. Nos pueden visitar en nuestras redes, en nuestro Instagram, vuelvo a repetir, Rolfing México, ahí tenemos como tal la información, nos pueden escribir y contactar por ahí y pues nos sentiremos pues muy, muy gustosos y pendientes de estar al servicio de quien sienta esta eh, resonancia para iniciar la certificación de Rolfing. A mí me gustaría compartir que en mi caso, que me dedico al ámbito terapéutico desde hace mucho tiempo y que he recibido sesiones de Rolfing, me he dado cuenta de manera personal el gran complemento que puede ser también impartir las sesiones de Rolfing como parte del proceso terapéutico de una persona porque se aborda de una manera muy integral y sobre todo pues a través de la fisiología y de la fascia, que ya hemos visto todo lo que implica. Entonces, bueno, pues ahí también comparto un poco de mi experiencia porque me ha parecido maravilloso y revelador lo que Rolfing puede hacer. Necesitamos rolfers en México, es lo que puedo decir, Sí, ¿no? Como trabajador en ese ramo, sé que es una herramienta poderosa. La verdad es que no tengo ningún contacto que lo haga en México y me encantaría que hubiera muchas personas para referir pacientes porque sí he visto sus beneficios. maravilloso, Luis. Y bueno, no sé, Pablo, si quieres decir algo más. Yo creo que estamos en tiempo, ¿no? Para que no sea muy largo. Creo que abordamos Exacto. todo lo que necesitamos. Yo agradezco la oportunidad de que me hayan puesto en este lugar para promover esto, para darle apertura, para informarlo. Creo que es una gran oportunidad para quien se quiera conectar a este espacio y ver de qué se trata. Y puede ser una herramienta terapéutica muy poderosa y que además no, como lo dijimos, no está disponible en México todavía. Pablo, gracias por la oportunidad. No sé si quieres decirme Luis, algo que nosotros, cierre esto. nosotros hay que agradecemos mucho, mucho mismo la oportunidad de divulgar esta promoción que estamos intentando llevar a México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, querido amigo. Te quiero mucho. Gracias a todos los que hayan escuchado esto. Compártanlo, porque sí es una gran oportunidad. Explórenlo, vean lo que es, documentense, es mi recomendación. Tenemos que empezar a mirar al cuerpo desde otras ópticas y creo que estas técnicas van a venir a revolucionar los tratamientos no solo que implican a la mente, al sentimiento, a la emoción, y al cuerpo, sino a tocar a la gente para conectar con un plano mayor que es el plano del sentido, del motivo, de la espiritualidad, del qué estoy haciendo aquí, de este cuestionamiento profundo que a veces nos toca a algunas personas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, gracias. Abrazo Muchas gracias. grande. A ti también. Nos vemos. Bye bye.